buenos días a todos. Gracias. La palabra que tenemos para hoy en la mañana está muy ajustada a los sucesos que en general están rodeando a las iglesias cristianas. Estamos entrando en un tiempo difícil, dado que esta semana hubo, por ejemplo, una confrontación bastante fuerte de un representante del Congreso con el senador cristiano John Milton Rodríguez. Y sobre todo se está comenzando a hacer un énfasis muy fuerte en que Colombia es un estado laico. Y indudablemente eso es así. Así lo dice la Constitución colombiana con los cambios que se han hecho. Ahora, ¿qué significa que se nos insista que Colombia es un estado laico? Que un estado laico no tiene la obligación de buscar el cómo ayudar al desarrollo y establecimiento de las iglesias, no importa el nombre que tenga la iglesia. Un estado laico es un estado al cual se quiere llegar más adelante, y esa es la famosa Agenda 2030, a un estado donde realmente la religión sea sustituida, puesto que los aspectos religiosos como que no van calzando con la nueva sociedad. Por ejemplo, ya está el aborto libre, lamentablemente se hizo. También la ley de eutanasia. El deseo de que los padres no puedan tener la responsabilidad educativa sobre sus hijos, sino que esté en los colegios del Estado. Y lamentablemente se aprobó, lamentablemente, el decreto que prohíbe a los padres terminantemente el uso de disciplina física sobre sus hijos. Estos tendrán la autoridad para llamar a la policía y acusar a sus padres si los disciplinan físicamente. Esto muestra entonces que hay una acción muy concreta del enemigo de Dios, Satanás, en todas las áreas de la sociedad. Ahora, no solamente los estados están tomando esa dirección hacia las relaciones con la iglesia, sino que Satanás está comenzando a trabajar fuertemente en una sociedad en la cual tenemos bastantes problemas, dificultades y cosas que nos faltan. Por lo tanto, esta pandemia ha sido un instrumento muy útil para atacar fuertemente las familias y por ende las iglesias. Por eso entonces yo los invitaría en esta mañana a mirar en Juan 1:38. Evangelio de Juan, capítulo 1:38. Ahí dice algo muy cortito que ya lo vamos a ir explicando. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es la misma pregunta que yo creo que el Señor Jesús haría a su iglesia hoy. Bueno, ¿qué buscáis? Porque parece que a veces no hemos encontrado en forma absoluta la respuesta concreta de Dios a nuestras necesidades, a nuestras situaciones. Y de pronto comenzamos a buscar, como se dice coloquialmente, a buscar lo que no se ha perdido, como si esa relación con Dios no llenara todas nuestras necesidades, tanto espirituales como emocionales. Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Ustedes qué buscan? Cuando Jesús dejó detrás de sí a Satanás y las tentaciones cuando estuvo en esos 40 días,
de ayuno y oración y salió fortalecido. Y no solo fortalecido, salió con la película muy clara de cuál era su misión. Y la aceptó, sabiendo que el éxito final de su misión iba a ser la cruz, su muerte y su resurrección. Y Jesús salió completamente lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿a dónde fue él después de eso? Volvió él a Juan el Bautista, a la gente que se juntaba con Juan el Bautista, es decir, buscó personas que estaban en la misma tónica de ellos. Personas que a través de Juan el Bautista renovaban su esperanza y confianza en la venida del Mesías. Por eso que Juan el Bautista dijo, ciertamente, él es el Mesías prometido. Dice en Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten esto. Jesús tuvo una serie de tentaciones del diablo inmediatamente que salió de los 40 días. Fueron tentaciones que parecían bastante lógicas y que lo que Satanás quería hacer era ayudarle a que pudiera cumplir su misión sin tantos problemas y más aún, sin llegar a la muerte, pero bajo la condición que él se pusiera bajo las órdenes de Satanás. Jesús no aceptó. Concretamente dijo, no, yo no voy a estar bajo la dirección tuya. El que va a estar bajo mi dirección eres tú. Así está establecido por mi Padre. Por lo tanto, entonces, Jesús estaba dentro de su misión, seguro de a dónde iba, seguro que ya no necesitaba preguntar más cosas a su Padre. Ya todo estaba claro y el respaldo de él también. A veces nosotros también hemos superado situaciones como estas de Jesús. Hemos superado, por ejemplo, el tener que pensar qué es de nuestra vida, cuál es la misión en nuestra vida, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere que haga con nosotros. Y a través de las reuniones en la iglesia, a través de la oración en la casa, a través de la lectura bíblica, hemos encontrado la respuesta. Ya sabemos qué hacer, en quién tenemos que confiar, quién es el que satisface nuestras necesidades. Pero con mucha facilidad comenzamos a buscar respuestas a la problemática de nuestra vida, no donde corresponde. Se supone que tenemos la respuesta y la acción en el Señor Jesucristo. Así lo dijo Él. Cualquier cosa que necesitéis, oren juntos, 2 o más personas, en el nombre del Señor Jesucristo, oren a Dios. Y la respuesta vendrá. Pero a veces nosotros estamos buscando donde no debemos buscar. Otro día, mientras Jesús andaba entre la gente, Juan lo miró y dijo a los que estaban cerca, he aquí el Cordero de Dios. 2 de los discípulos de Juan que oyeron y fueron testimonio en cuanto al bautismo de Jesús por Juan el Bautista y cuántos otros se bautizaron, decidieron seguir a Jesús. Este se volvió y al verlo le dijo, ¿qué buscáis? Es la pregunta que siempre va a aparecer en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscáis? Su respuesta fue, le preguntaron ellos, bueno, ¿y dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les respondió, vengan y vean. Vengan y vean. La pregunta de Jesús a los 2 discípulos no tiene fecha. Puede aplicarse a todas las personas en todas las generaciones.
nunca vemos más de lo que estamos buscando. En realidad, es probable que todo lo que busquemos lo encontremos. Si tratamos de hallar lo que es bueno en una persona, podemos hallarlo. Y si estamos buscando lo que tiene de malo, también lo encontraremos. Además, todo lo que realmente deseamos hacer en la vida, probablemente lo haremos. Por ello es tan importante que tengamos sumo cuidado en establecer nuestras metas en la vida. Jesús, cuando pregunta, ¿qué buscáis? Quiere saber cuáles son las metas que tienen estas personas en la vida, hacia dónde van. ¿Hacia dónde van? ¿Y el peligro dónde está? O las metas en nuestra vida las establece Dios o las establece el enemigo, Satanás. Jesús lo vivió. Satanás quiso cambiar totalmente sus metas y la forma en que él había acordado con el Padre en realizar su misión. Así también nos pasa a nosotros. Por eso que tenemos que mantener estables cuáles son nuestras metas. Y si tenemos dudas de cuáles son nuestras metas, si tenemos la sensación de que no estamos recibiendo lo que supuestamente necesitamos o realmente necesitamos, ¿a quién tenemos que ir? Tenemos que ir al Señor Jesucristo, porque Él es el que dijo que se haría cargo de nosotros, que nuestro pasado, presente y futuro iba a estar en las manos de Él. Nos preguntamos entonces, hermanos, ¿tú tienes una meta? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, pero ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde te lleva el Señor Jesús? ¿Sabes cómo te va a llevar? El Señor lo ha dicho. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No importa la meta que nosotros nos pongamos en la vida cristiana, estamos en un yugo. Esto significa que nuestra cabeza está sujeta a un trozo de madera al lado de otra persona que también está sujeta a ese trozo de madera. Y estamos obligados a caminar en la misma dirección del que va al lado nuestro. A veces eso nos crea dificultades, porque pensamos que ciertas necesidades se nos quedan afuera, sobre todo emocionales. Sobre todo emocionales. Pero Jesús dice, no tengan temor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué razón? Porque la carga de los dos que están en el yugo la lleva Él. Y eso es lo que el diablo nunca quiere que nosotros creamos y aceptemos. Satanás siempre va a estar diciendo que nos falta algo. Fíjense ustedes que en el libro de Génesis, cuando vemos a Adán y Eva, vemos lo que pasó con Eva. Sabemos por lo que hemos leído en Génesis que tanto Adán y Eva fueron creados perfectos. Estaban totalmente llenos de todo lo que necesitaban espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y en toda la parte física. Estaban completos, tenían eternidad, pero también tenían el gran problema: libre albedrío. Lo mismo que tenemos nosotros. La libertad de escoger, la libertad de decidir. Y nosotros vemos cómo tentó Satanás a Eva. Si usted va al capítulo correspondiente, el 2 y el 3 en Génesis, va a encontrar que la conversación de Eva con Satanás pareció casual. No, de ninguna manera Satanás actúa casualmente.
Él tiene metas claras y tiene planes claros. Y cuando conversa con Eva, ¿de qué le convence? Le convence que no está completa. Le convence que le falta algo. Algo que Dios no le dio, que no le quiso dar. Y la convence de que serían como dioses. Esa es la meta. Y Dios no les quiso dar esa meta. Y cuando ustedes sean como dioses, tendrán absoluto dominio sobre sí mismos. Conocerán todas las cosas y ustedes tomarán las decisiones. Y la mujer dijo, fantástico. Número 1, Satanás la convenció que Dios no era totalmente bueno, que no les había dado todo lo que necesitaban, aun cuando Él los había creado, y que por eso les había prohibido comer el fruto prohibido. Y Satanás les dice, si comen, van a ser como dioses, es decir, como Dios. Satanás siempre busca que tengamos metas diferentes de las que el Señor nos ha establecido. Es importante las metas. Hermano querido, tú tienes una meta, yo tengo una meta. Un exministro de Canadá dijo una vez de los Estados Unidos, lo que ese país necesita, lo que ese país precisa, es el tónico de una buena tarea. Es decir, en Estados Unidos se hacen muchas cosas, pero faltan metas que realmente sean valiosas en lo personal, en lo espiritual. Del mismo modo, una de las necesidades mayores de nosotros es un gran propósito en la vida, un gran propósito en la vida, para que la existencia tenga un verdadero sentido. Ahora, si meditamos sobre eso, el único que nos puede dar un gran propósito en la vida es Dios, a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos va a hacer sentirnos completos, independiente de las circunstancias. Pero los seres humanos, cuando las circunstancias no dan lo que yo quiero, cambiamos las metas. Como que pensamos, tengo que buscar esto en otra parte o de otro lado, o como lo hacen otras personas. Aún así, los cristianos cambiamos rápidamente las metas. Fíjense ustedes, con qué facilidad nos cambian de meta bíblica. Aparece una Biblia nueva, aparece una Biblia que dice Biblia de la mujer, no, la Biblia de los separados, no, la Biblia LGTBI, y allá vamos. Cuando al final, después del tiempo, nos damos cuenta que tenemos que mantenernos en la gran meta de la Biblia que siempre hemos usado. De manera entonces que cuando Jesús vio a los 2 discípulos que le seguían, sus palabras eran algo más que una pregunta casual. Cuando Jesús les preguntó a quién buscan, y ellos dijeron, queremos ver dónde vives. Él les preguntaba sobre su actitud básica hacia Dios y las cosas del Espíritu. Existía, naturalmente, cierta curiosidad con respecto a Jesús de Nazaret. Juan lo había señalado en Juan 1:29, lo había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay duda que no es una frase difícil de digerir, y menos aún cuando Jesús la usó en el primer siglo, en un contexto judío donde la ley era lo principal. La ley era lo principal. Y ya estaba todo dado y había que simplemente seguir la ley, nada más. Y aquí se presenta alguien que es superior a la ley. Esto causó gran revuelo entre la gente y querían saber más acerca de él. Por eso que se acercaban, algunos se atrevían a preguntarle, bueno, ¿tú quién eres?
¿Tú quién eres? ¿Eres tú lo que yo busco o no? El ser humano es incurablemente religioso. Y cuando alguien aparece en la escena detentando que tiene un poder para llenar las necesidades de alguien, especialmente las espirituales, emocionales, la mayoría de las personas demostrarán interés, aunque sea pasajero. Aunque sea pasajero. Cuando miramos la historia de la iglesia en estos 20 siglos, ¿cuántos mesías han aparecido? Muchos. ¿Cuántos hombres, grandes pastores a lo largo de la historia, se levantaron como aquellos líderes que tenían todas las respuestas y las metas que debíamos seguir? Aún lo que debíamos estudiar. Y pasaron. Pasaron. El ser humano, cuando trata de encontrar metas y comunicar metas a otros, va a ser una situación absolutamente pasajera. Porque solamente las metas de Dios, conocidas a través de Cristo y su palabra, son las que nos pueden dar un verdadero sentido en la vida. Es interesante que si ustedes miran en Lucas 4 lo que dijo Satanás a Jesús, él estaba asumiendo el papel de Dios cuando le dijo esto. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Cuenta conmigo. Estoy aquí para ayudarte a alcanzar tus metas y para hacerla de una manera más fácil, más sencilla y que no va a poner en riesgo tu vida. Ahora, no podemos negar que la tentación del diablo era lógica, tenía mucha lógica. Ayudarle a cumplir su tarea sin tanto sacrificio. Es decir, a veces, como le dijo Satanás a Jesús, te ayudo a alcanzar todas tus metas, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Tienes que hacer lo que yo te diga. Esta es la encrucijada que muchas veces nos encontramos los cristianos y sobre todo hoy, en esta situación en que estamos. El viernes escuchábamos al alcalde hablar de la situación de Cali. ¿Y qué decía él? Estamos en una situación difícil, igual que la de Medellín, igual que la de Barranquilla, igual que la de Bogotá. Estamos teniendo un rebrote violento y muy posible en los próximos días, la próxima semana, tendremos que tomar metas como se ha tomado en otros lugares de confinamiento completo. Ahora, eso es lo que el hombre ve. Esas son las metas que el hombre puede poner. No puede poner otras, solo esas. Pero en cambio, cuando escuchamos al Señor Jesucristo, ¿qué dice Él? Todo lo puedes tú en mí porque yo te fortalezco. El asunto es, ¿a quién le creo? ¿Creo la promesa del Señor Jesús completamente o no la creo? Depende de la meta que tú y yo hayamos escogido para nuestra vida y a quién hayamos puesto al final. El éxito que tenemos gracias a la acción de Cristo en la cruz y su resurrección o cualquier otro plan que nosotros podamos idear. Cuando las metas nuestras no están claras en lo espiritual, sin duda alguna, vamos a buscar respuestas emocionales o respuestas en una sociedad no cristiana. Sin duda alguna, las metas religiosas son las más importantes, pero ese es el campo donde trabaja Satanás también,
Por eso se dificulta mantenernos en la línea y mantenernos en las metas. Asumiendo que tú y yo tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿mantenemos comunión diaria con aquel que puede enriquecer nuestra vida? Todo el mundo debería tener metas espirituales y trabajar para alcanzarlas. Pero no todos lo hacen. Lo estamos haciendo nosotros, especialmente ahora. Especialmente ahora. En que debemos ser firmes. Debemos ser capaces de aceptar y resistir las situaciones que estamos viviendo. Una de las metas fáciles que Satanás ha puesto en esta pandemia, en muchas familias, ya sea al marido o ya sea a la esposa, y hablo de algunas familias cristianas, de cualquier iglesia. ¿A qué seguir luchando y con grandes problemas? Despídete, vuelve a tomar tu vida anterior y divórciate. Qué gran triunfo de Satanás en el aumento de los divorcios hoy en día. Una meta. Y la peor, qué gran triunfo de Satanás con la meta del suicidio. Especialmente son los jóvenes los que están acudiendo al suicidio porque se han convencido que esta es una sociedad que no tiene futuro. Es cierto lo que ellos dicen y lo que ellos ven. Pero ¿cómo pueden tomar eso como una meta? La Biblia nos dice, ojo, Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Por eso dice, resistir al diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. No, nada me puede sacar de la meta que yo tengo en Cristo. Nada me puede sacar del curso de acción que el Señor Jesucristo tiene para mí. Él es el que llena mi vida de seguridad, de verdadero amor y de dirección. Pero eso necesita, para que se vuelva un hábito en nosotros como cristianos, eso necesita un ejercicio de disciplinas constantes. A veces en nuestras canciones lo que estamos cantando es, créale solo a Él. Sígale, solo a Él. Él es tu pronto auxilio en tus necesidades. Lo escuchamos, lo conocemos, pero somos seres humanos, así como Jeva comenzó a ser un ser humano completito, y que a veces buscamos nuestras propias soluciones. Cambiamos las metas con mucha facilidad. No, debemos mantenernos en las metas que el Señor nos ha puesto. ¿Cómo podemos hacerlo para alcanzar las verdaderas metas y mantenernos en ellas? Ante todo, debemos mantener un contacto activo con el Señor Jesucristo. Si es que vamos a saber las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros. Esta verdad está al fondo de cualquier otra sugerencia práctica que pudiéramos hacer. Si no nos mantenemos en las metas del Señor Jesucristo, no vamos a saber qué realmente está planeando Él a través de cualquier situación, sea agradable, sea desagradable. Pero si Dios la permite es porque tiene algo mejor, porque el hábito de Dios no es que las cosas se empeoren. El hábito de Dios para sus hijos es que las cosas mejoren aún en las peores circunstancias. Por eso, hermanos queridos, mantengamos nuestra meta. Mantengámonos mirando al Señor. Y Él hará.
Las metas que Dios coloca a través de Cristo son metas ciertas, definitivas y concretas. Algunas serán a corto plazo, otras serán a largo plazo. Las de corto plazo, bueno, pueden alcanzarse porque son definitivas y se pueden alcanzar, y una vez alcanzadas son una base en la vida nuestra. Pero hay otras metas que son para un futuro lejano y a veces tienen que ajustarse, modificarse o cambiarse a medida que pasa el tiempo. Miren nuestra gran meta a futuro: vivir la eternidad con Dios y el Señor Jesucristo y todos aquellos que confiaron y creyeron en Él. Pablo mismo dijo: para mí mejor sería estar con el Señor Jesucristo, porque Cristo vive en mí. Lo dijo claro Pablo: para mí eso sería lo mejor. Pero mientras estoy en mi cuerpo, yo tengo mi meta. Mi meta es ser un ministro de Dios, un apóstol del Señor Jesucristo y sufrir como Él sufrió. Fíjense que esa es una meta que a veces nos asusta. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso es verdad, eso es cierto. Pero luego viene la respuesta en la misma frase: pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nuestra meta tiene un punto de llegada que es verdadero, que es cierto. Mientras tanto, entonces, nunca tengamos en menos el trabajo duro. Muy a menudo, en cierta manera, albergamos la idea de que algún día llegará un momento de inspiración para que podamos cumplir una tarea muy difícil. Ahí es donde Satanás nos engaña. No nos engañemos. Una definición de una solución genial es esta. Es bien interesante. ¿Cómo podemos distinguir una solución genial a un problema difícil? Y que a veces nos parece como que el Señor no nos contesta a eso. El pastor Crabtree, un pastor muy antiguo y que ha escrito muchos libros de oración, él dijo lo siguiente: no nos engañemos. ¿A quién podemos llamar un genio que soluciona rápida y completamente un problema? Una definición del genio es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Interesante lo que ese pastor ya de muchos años, él ya murió, pero dejó este ejemplo a través de su propia vida. Su ministerio siempre permaneció a pesar de cualquier cosa. Y él tuvo soluciones a problemas difíciles. Pero ¿cómo fue esa solución? 10% de inspiración y un 90% de transpiración, de trabajo duro, de esfuerzo y a veces de lucha contra la dificultad. Y Dios dio la respuesta. En cambio, siempre aparece la oferta de Satanás. ¿Para qué te vas a sacrificar tanto? No, no, no. Yo te propongo una manera más fácil de alcanzar lo que tú quieres, pero deja que yo ponga las metas en tu vida. Deja que yo diga a dónde tienes que ir y cómo ir. Esa es la lucha en que constantemente nos encontramos los cristianos. Y algunos cristianos cedemos.
cedemos y vemos grandes fantasías donde no hay. Y volvemos después a la realidad. Señor, necesito retomar el camino como tú dijiste. Es más complicado, es más difícil, pero contigo yo puedo ser fortalecido. Es decir, volvemos a la meta básica, creer que lo que Jesús nos ha dicho es cierto. Hermanos, no hay nada que cambie o reemplace al trabajo duro. No podemos reemplazar las situaciones difíciles que vamos a encontrar. Jesús lo dijo. Y lo repito otra vez. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí, ustedes conmigo también lo pueden vencer. También lo pueden vencer. Somos testigos de haber visto acciones concretas de Dios en sanidades, en respuestas, en sostener familias, que nosotros no hubiéramos podido lograr. Ahora, este pastor Crabtree pone este otro ejemplo, y es bien interesante, es muy humorístico. Dice, un joven le dijo en cierta ocasión a él, porque él tocaba el piano, le dijo, mire, daría cualquier cosa por tocar el piano como usted. Él pensaba que era un don especial, algo que había recibido en forma divina, y él le contestó lo siguiente: me alegro de su pregunta y su deseo de ser un buen pianista. Le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a dar 8 a 10 horas diarias de práctica en el piano por 20 años? El trabajo duro, el mantenerse en las metas, el no encontrar recovecos para evitar trabajos duros. No es buscar quien facilite las cosas, es buscar quien puede darnos una adecuada dirección. Y esa es la que tenemos en el Señor Jesucristo. Y ahora, entremos a un poquito de realidad en estos últimos minutos. Debemos darnos cuenta de que nuestro intento de alcanzar las metas propuestas, habrá días de desilusión, habrá días de optimismo. Jesús también los vivió. Hubieron días de mucha ilusión. Cuando volvieron sus discípulos y le contaron el resultado de la primera misión que él les había encomendado. Y ellos les decían, hemos visto la reacción de la gente, cómo creía, cómo se acercaba a nosotros. Y Jesús les dijo, sí, yo veía cómo Satanás caía del cielo por la acción de ustedes. ¿Cómo se sentía Jesús en ese momento al ver el resultado de sus discípulos? Que la acción de ellos estaba haciendo que Satanás fuera derrotado. Y eran sus discípulos solamente. Pero luego también hubieron otras ocasiones en que sus discípulos se olvidaron de metas, se olvidaron de cómo tenían que hacer las cosas y fallaron lamentablemente. Vino un padre con un hijo que estaba muy enfermo y les dijo, por favor, quiero que ustedes lo unjan. Yo sé que hay sanidad en lo que ustedes hacen. Y los discípulos oraron y no hubo sanidad. El problema continuó. El padre se molestó y fue a buscar a Jesús y le dijo, mira, le pedí a tus discípulos que oraran por mi hijo que está enfermo y no pudieron. ¿Podrías venir tú a solucionar esto?
Y Jesús fue. Y cuando Jesús llega, no fue como la otra vez que estaba feliz por lo que los discípulos habían hecho. No, ahora les dice, vengan acá, díganme, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿No han visto ustedes cómo deben ser hechas estas cosas? Parece que el supuesto éxito les ha dado una mala impresión. Les recuerdo otra vez, estas situaciones de ministración primero necesitan oración y ayuno. Habían perdido una de las metas precisas en ser un apóstol, o en el caso nuestro, en ser un pastor, o en el caso nuestro de orar por alguien. Por eso que a veces hay días buenos y hay días malos. Y algunos dicen, bueno, mañana me sentiré mejor. Pero ¿qué debemos decir los cristianos? Mañana recuperaré la meta. Mañana volveré a comenzar por donde se me dijo que debía comenzar. La importancia de la meta, porque a veces pensamos que después de una noche de sueño van a aparecer otras metas que jamás habíamos visto, pero quizás no son las que Dios quiere. Volvamos al punto de partida, volvamos a la meta. A una de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 que aparecen en los capítulos 2 y 3, la primera era una iglesia que estaba haciendo cosas muy buenas, pero había problemas. Y en la carta que Jesús escribe a través de Juan, ¿cuál es el consejo que esa iglesia recibe? Vuelve a tu primer amor. ¿Qué le estaba diciendo la iglesia? Te has ido saliendo de las metas en la medida que las estabas cumpliendo y han aparecido problemas. Dentro de las cosas buenas que has hecho, hay otras que han fallado. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu meta inicial. Haz lo que has recibido como consejo de hacer. Satanás es especialista cuando toma a un cristiano en situaciones como estas, de convencerlo que la culpa no es de él. No, la culpa es de otros. Tienes que buscar nuevas metas. Al igual que lo que Jesucristo le escribe a esa iglesia, es muy claro. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tus metas iniciales. Recupera el entusiasmo que tuviste cuando conociste al Señor Jesucristo y confiabas en Él para todo. Por eso entonces, queridos hermanos, el enemigo que tenemos es fuerte. Es fuerte. Por eso que en el Nuevo Testamento se nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y qué significa resistir? Esa palabra resistir en el griego tiene que ver con una batalla. Es la palabra que dirige un sargento o un capitán o el general de un gran ejército cuando el ejército está comenzando a perder. ¿Y qué es lo que desean los soldados? Huir y salvar la vida. Pero con esa acción pierden el objetivo que están defendiendo. Y ese sargento o ese capitán, ¿qué les dice? Resistan. Resistan, ni un pie atrás. Recuerden nuestras metas. Estamos convencidos que somos mejores. Resistamos y luchemos. Exactamente igual es en la vida cristiana. Mantengámonos en las metas. Y que nuestras metas siempre estén en armonía con lo que hemos aprendido. Y ojo, con lo que hemos aprendido, no de un pastor,
con lo que hemos aprendido de la enseñanza que el pastor hace, sujetándose a la Biblia, sujetándose a la palabra de Dios. La tarea de usted como cristiano, cuando ayuda a otro cristiano que está en problemas, es recordarle las metas. Recuérdele las metas. La tarea de un pastor es recordar las metas. Porque esas son las que fueron dejadas para nosotros hace 20 siglos, hermanos. Y eso es lo que está contenido en nuestro Nuevo Testamento. Por lo tanto, entonces, ¿cómo mantenernos en la meta? Intimidad con Dios, obediencia a la enseñanza de Cristo, lectura y meditación de la Biblia, y establecer una confianza absoluta que Dios, en el Señor Jesucristo, nos ha dejado a nuestro lado. El que mantiene las metas, el que corrige cuando la meta falla, el que vuelve a ponernos en el camino correcto. Y ese es el Señor Jesucristo, que nos dejó una promesa que es verdadera. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Caminemos en las metas. Hay un gran objetivo al final. La gloria con Dios y su Hijo Jesucristo. Espera a todo creyente. Algunos en nuestra iglesia ya se fueron y ya están disfrutando esa promesa de salvación y vida eterna. Algunos de nosotros iremos más adelante. Pero esa meta está allí para el que cree y se mantiene en eso. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los invito a que allí donde están, donde estamos, inclinemos nuestra cabeza. Tengamos un momento de oración. Incline su cabeza. Y por unos minutos, hágase la pregunta. ¿Me he mantenido en las metas? ¿Me he mantenido en las metas? ¿O será que el Señor Jesucristo, a través de esto que hemos hablado en la mañana, le está preguntando a usted, ¿qué busca usted? ¿Qué buscáis? Lo que buscáis ya está. Y Jesús a esos que preguntaron, los llevó a donde él vivía. Y les dijo, aquí vivo yo. No tengo una almohada donde mi cabeza pueda descansar, pero tengo una meta que voy a cumplir hasta el final. Y Dios le ayudó, le respaldó a que la cumpliera. Esas metas que usted y yo tenemos en la vida y que están de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo enseña, serán cumplidas. Crea que serán cumplidas. No se sienta solo. No sienta que las cosas están difíciles. No se sienta que de pronto no hay todo el cariño que este mundo le pueda dar a usted en este momento con las cosas tan difíciles. Aférrese a la meta. Y aférrese a aquel que la está caminando al lado suyo, dispuesto a apoyar y dispuesto a ayudarle. Oremos, inclinemos nuestra cabeza. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tus palabras son palabras que nos reaniman. Son palabras que nos recuerdan que no estamos a la deriva en el mundo. Nuestra vida no está a la deriva. No somos, Señor, como ese corcho que encima del agua en el mar va hacia donde la ola lo lleva.
Quizás podremos tener situaciones en que a veces nosotros mismos nos hemos colocado en esa posición erróneamente. Pero tú extiendes tu mano y nos vuelves a colocar en la playa, en terreno seco y seguro. Gracias, Padre bueno, porque tu amor es eterno para cada uno de nosotros. En esta mañana, levanta nuestras manos, fortalece nuestros pies. Mira nuestras familias, mira la vida de la iglesia, mira esta situación de pandemia que nos encontramos, pero que en medio de ella podamos cumplir y realizar la meta que tú nos has propuesto y que hemos aceptado. Gracias, Señor, porque contigo siempre estaremos contentos sabiendo que tú cuidas de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus hijos y sé tú, Señor, en una forma milagrosa, solucionando cada problema de tus hijos. Qué bueno saber que tú estás con nosotros. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.